Buenas noches, Miss. Me llamo Anderson Santamaría Emilia. Eh, Vamos a presentar ahorita el avance del informe final. Uno, el tema delimitado que mi grupo se ha hecho el tema delimitado ha sido de nuestro grupo las consecuencias del COVID-19 al sistema educativo en el Perú en el año 2019 al 2022. La pregunta delimitada es: ¿cómo afectó al sistema educativo en el Perú en el año 2019 al 2022? La justificación que nosotros hemos planteado como el grupo ha sido que va a ser muy importante para nosotros, porque vamos así nosotros a poder ver el cambio, si se ha aplicado el cambio al sistema educativo que nosotros normalmente conocemos, ¿no? En este caso, nos va a ayudar a nosotros a afrontar una pandemia a nivel mundial, ¿no? Tanto es así que el gobierno ha dicho que va a mejorar la educación y está tomando como ejemplo muchos países, ¿no? Y para tener una mejor estrategia ante esta problemática que es la pandemia a nivel mundial, ¿no? También esto va a afectar mucho tanto a los estudiantes académicos, a los universitarios y también a los profesores que quieren que esta pandemia, o sea, que esta pandemia acabe para que la educación siga mejorando y no se estanque, por más que estemos ante una crisis de nivel mundial, como es el COVID-19. Muchas gracias. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañero para que hable de las fuentes que él ha obtenido y ha investigado. Hola, profesora. Mi nombre es Brian Jerónimo Fernández Quispe. Le voy a hablar sobre la fuente de estrategias docentes de profesores universitarios en tiempos de COVID-19. Esta fuente fue publicada en el año 2021 y fue sacada de la revista Horizontes de Ciencias, siendo sus autores Óscar Cencia, Miriam Milagros y Pedro Eche, en donde los tres son docentes e investigadores en educación. ¿Por qué es importante esta fuente para la investigación? Es importante ya que nos da a comprender cómo los docentes se logran adaptar a las nuevas tecnologías y, y aprendiendo nuevas enseñanzas y nuevos métodos de evaluación para así no quedarnos atrás en las enseñanzas. La segunda fuente sería de la presencialidad a la virtualidad ante la pandemia. La fuente fue publicada en el año 2021, sacada de la revista digital de investigación en docentes universitarios, siendo sus autores Carlos Chanto Espinosa y Marcela Mora Peralta. ¿Por qué es importante esta fuente para la investigación? Es importante porque cada docente asume un reto en comprender las nuevas tecnologías y poder adaptarse rápidamente para así volver a enseñar nuevamente, pero de forma remota y no quedarnos atrás. Yo, Ángel Susana Pacheco. La tercera fuente tiene como título Escuelas rurales en el Perú, factores que acentúan las brechas digitales en tiempos de pandemia COVID-19 y recomendaciones para reducirlas. Y le pertenece a Tania Figueroa, Jorge Montalvo, Adolfo Ignacio Calderón y Claudia Arispe. Esta fuente es confiable para la investigación, ya que los autores, siendo investigadores de la Universidad de Lima y Escuela Nacional del Folclore Superior, José María Arguedas, tema central, los autores nos muestran la brecha digital que es entendida en este estudio con la desigualdad del acceso a Internet y las tecnologías de la información. La infraestructura educativa hoy es considerada imprescindible para la educación virtual y para garantizar el derecho al aprendizaje originada para la inequidad social. En cuarta fuente tiene como título Desafíos de la educación superior en el Perú durante la pandemia por la COVID-19.
Tiene como autores a Patti Vela y Javier Sánchez Cecilia Chao. Esta fuente es confiable para la investigación, ya que los autores, siendo investigadores de la Plantífica Universitaria Católica de Perú, totalmente veraz como su investigación. El presente informe nos muestra cómo los autores, a base de los hechos e investigaciones, nos indican la experiencia de la educación superior en el contexto de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. Buenas noches, mi nombre es Luis Huertas y tengo 17 años. En esta ocasión voy a hablar sobre mis fuentes bibliográficas. La primera lleva como título Desafíos de la educación superior en el Perú durante la pandemia por la COVID-19. Esta fuente es importante porque nos permite conocer y analizar las diferentes estrategias que se aplicaron en la educación superior de los jóvenes, a diferencia de la educación que se aplicó en la educación de los adolescentes. La segunda lleva como título La tecnología educativa en tiempos de crisis. Esta fuente es importante porque nos permite ver e identificar las distintas situaciones que pasaron las personas debido a que algunas no contaban con dispositivos tecnológicos ni servicios de internet para realizar sus clases. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre mis fuentes. El título de mi primera fuente es La educación primaria en tiempos de la pandemia del COVID-19, el caso de Chile y Perú durante el 2020. El autor de esta fuente es Dilcia Stephanie Valencia Guamán, que entregó su tesis en la Universidad San Ignacio de Loyola en el 2020 en la ciudad de Lima. ¿Cuál es el tema central de mi fuente? Pues es la educación primaria en tiempos de la pandemia del COVID-19. Es una de las áreas del sector educativo público que han sido más afectadas a causa de la pandemia del COVID-19 durante el 2020. ¿Cuáles son mis ideas que sustentan la postura del autor? Una de ellas es que, según un informe especial del CEPAL en el año 2020, menciona que a causa de la pandemia, la interrupción de las actividades educativas causará efectos negativos en cuidado y seguridad alimentaria, también disparidades en cuanto a acceso al Internet de banda ancha y dispositivos digitales, y desafíos en materia de TIC para los docentes. Por otro lado, la tesis presenta información de las medidas implementadas frente a la pandemia del COVID-19 en la educación en Chile y Perú. ¿Por qué es importante esta fuente para la investigación? Pues esta fuente es importante para la investigación porque nos da a conocer cómo se desarrolló el Perú y sus estrategias para proteger o mejorar el sistema educativo frente al COVID-19 y las consecuencias que esta pandemia trajo a este sistema. Otra de las fuentes que le vengo a hablar es sobre el autor, que es la Agencia Andina, que presentó una información periodística que se titula Ascenso Docente 2022. Así será el nuevo aumento del sueldo para los maestros que participen del concurso. Esta fue publicada en Lima 2022. ¿Cuál es el tema central de este artículo periodístico? Pues el tema central es que los maestros, que además de dar clases de manera regular y también que cumplan con algún cargo de alta responsabilidad en su centro de labores, también tendrán un aumento de sueldo en su salario por la jornada de labores adicionales. ¿Cuáles son las ideas que sustentan la postura del autor? Pues el Ministerio de Educación, el Minedu, publicó el Decreto Supremo 031-2022-EF, en el cual se anuncia que a todos los profesores del Perú se les otorgará un aumento de sueldo
en su salario por los servicios prestados durante esta pandemia. ¿Por qué es importante esta fuente para la investigación? Pues esta fuente es importante porque nos da información de cómo el gobierno peruano remuneró a todos los profesores por su labor brindada en esta época tan difícil como es la pandemia, como es durante la pandemia del COVID-19. Gracias. Buenas noches, profesora. Bueno, voy a exponer mis dos fuentes. La primera se llama la práctica docente en época de confinamiento por el COVID-19 y más o menos trata de esta nueva forma de enseñar, ¿no? De la interacción de tanto del docente como del alumno, ¿no? Y bueno, se vio deficiencia tanto del docente como para el alumno, ¿no? En el docente, porque no estaba muy familiarizado con esta nueva forma de enseñar, sobre todo por el manejo de una computadora, ¿no? Era realmente todo nuevo y se vio pues la deficiencia también por el implemento tecnológico, ya que aquí en Lima era algo, se podría decir normal, pero para las zonas rurales pues no se abastecían de ello, ¿no? Es por eso que muchos chicos perdieron clases, ¿no? Inclusive no se dictó clases en muchas zonas del país, ¿no? Y con respecto a mi segunda fuente, que se llama la educación virtual en tiempos de pandemia, incremento de la desigualdad social en el Perú, esto más o menos trata también un poco referido a lo primero, por la deficiencia de equipos tecnológicos, ¿no? La economía, ¿no? Ya que sin esta no se podría acceder a las tablets, que era lo más importante en esos momentos, ¿no? Ya que no había clases presenciales. Y se vieron las desigualdades, pues, ¿no? Tanto acá como para la gente de Lima, y como lo dije en la primera fuente, para la gente de la sierra, de la costa, ¿no? Sectores más pobres. No, con respecto a mi primera fuente, debo decir que pasado un tiempo, pues los profesores aprendieron mucho y